Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, me alegra muchísimo teneros por aquí. ¿Cómo estáis llevando el día? Espero que de maravilla. Hoy, como habéis visto en el título, vamos a hablar de un tema que sé que os encanta, que os apasiona, que os tiene completamente enganchados. Sí, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja, esa conexión, ese amor verdadero. Bueno, vamos a analizarlo todo, todos los detalles, las últimas noticias, los rumores que circulan y por supuesto, vamos a intentar descifrar esas señales que tanto nos gusta interpretar. Así que preparaos un cafecito, poneos cómodos, porque este vídeo viene cargado de información y sobre todo, de mucha especulación, de esa que tanto nos gusta. Pero antes de empezar, como siempre, os quiero recordar que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque siempre estoy trayendo contenido fresquito, noticias de última hora, rumores jugosos y sobre todo, mucho salseo del bueno. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sois los mejores. Ahora sí, vamos al lío. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Sus nombres suenan como un eco en la mente de todos los que seguimos las telenovelas turcas, especialmente Senkalkam. La química que mostraron en pantalla era innegable, arrolladora, casi palpable. Y esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, un romance que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Pero como todos sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz de cuento de hadas. Kerem y Hande rompieron. Y ahí es donde empieza la intriga, ¿verdad? Desde entonces hemos estado analizando cada gesto, cada mirada, cada declaración, buscando señales de una posible reconciliación. Y la verdad es que el tema es complejo porque hay mucho en juego, muchas emociones, muchas expectativas. Los fans, por supuesto, anhelan que vuelvan a estar juntos, que ese amor que vimos en la pantalla y en la vida real resurja con más fuerza que nunca. Pero, ¿es eso realmente posible? Últimamente han surgido varios rumores que apuntan a una posible reconciliación. Se les ha visto en los mismos lugares, aunque no necesariamente juntos. Han intercambiado likes en redes sociales, un gesto que en el mundo de las celebrities puede significar mucho o nada. Y lo más importante, algunos amigos en común han dejado caer indirectas que alimentan la esperanza de los fans. Pero seamos realistas. La vida de las celebrities es un escaparate, una constante exposición a la opinión pública. Cada movimiento es analizado con lupa, cada palabra es interpretada de 1000 maneras diferentes. Y en el caso de Kerem y Hande esa presión es aún mayor, porque su relación fue seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos creer? ¿Debemos alimentar la esperanza de una reconciliación, o asumir que su historia de amor ha terminado definitivamente? La respuesta, como siempre, es complicada. Lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, interpretar las señales y sacar nuestras propias conclusiones. Empecemos por Kerem. En las últimas entrevistas, se ha mostrado muy reservado a la hora de hablar de Hande. No la menciona directamente pero tampoco la descarta por completo. Habla de la importancia de las relaciones, del respeto mutuo y de la necesidad de aprender de las experiencias pasadas. Unas declaraciones ambiguas que pueden interpretarse de muchas maneras. Algunos fans creen que este silencio es una estrategia para proteger a Hande de la presión mediática. Otros, en cambio, piensan que simplemente está intentando pasar página y centrarse en su carrera. La verdad es que solo él sabe lo que realmente siente y piensa. Por otro lado, tenemos a Hande. Ella también ha sido muy discreta a la hora de hablar de Kerem. Sin embargo, en alguna ocasión ha dejado entrever que guarda un buen recuerdo de su relación y que no descarta la posibilidad de volver a enamorarse. Unas declaraciones que han encendido la llama de la esperanza en muchos fans. Además, Hande ha estado muy activa en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos en los que se la ve feliz y radiante. Algunos interpretan esto como una señal de que está superando su ruptura y disfrutando de su soltería. Otros, en cambio, creen que está intentando llamar la atención de Kerem, mostrándole lo bien que está sin él. Y luego están los amigos en común, esas fuentes anónimas que siempre tienen información privilegiada. Según estos informantes, Kerem y Hande han mantenido contacto después de su ruptura. Se han visto en alguna ocasión, han hablado por teléfono y se han enviado mensajes. Al parecer, la relación entre ellos es cordial y respetuosa.
Pero, ¿es suficiente para una reconciliación? ¿Es posible que el amor resurja después de una ruptura? La respuesta es sí, claro que es posible. Pero se necesita mucho trabajo, mucha comunicación y, sobre todo, mucha voluntad por parte de ambos. En el caso de Kerem y Hande hay muchos factores que podrían jugar a su favor. La química que existe entre ellos es innegable, la atracción es evidente y el cariño mutuo es palpable. Además, ambos son personas muy exitosas y tienen una gran proyección profesional. Sin embargo, también hay factores que podrían dificultar una reconciliación. La presión mediática es enorme, las expectativas de los fans son muy altas y la agenda de ambos es muy apretada. Además, ambos son personas muy orgullosas y podrían tener dificultades para dar el primer paso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Volverán a estar juntos? ¿Seguirán caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca sus pasos, analizar sus declaraciones y esperar a ver qué pasa. Pero independientemente de lo que ocurra, hay una cosa que está clara: Kerem y Hande han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada. Y ese recuerdo seguirá vivo en la memoria de todos los que la siguieron de cerca. Así que, mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo, apoyando sus carreras y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Y si algún día deciden volver a estar juntos, será una gran alegría para todos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis exhaustivo de la situación entre Kerem y Hande. Como veis, el tema es complejo y hay muchas interpretaciones posibles. Pero lo importante es que sigamos disfrutando de su trabajo y apoyando sus carreras, independientemente de lo que ocurra en sus vidas personales. En resumen, hemos analizado las últimas noticias y rumores sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, intentando descifrar si hay posibilidades de reconciliación. Hemos visto que hay señales que alimentan la esperanza, pero también factores que podrían dificultar la situación. Al final, solo el tiempo dirá qué va a pasar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O pensáis que su historia de amor ha terminado definitivamente? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque siempre estoy trayendo contenido fresquito, noticias de última hora, rumores jugosos y sobre todo, mucho salseo del bueno. Así que no os lo perdáis. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sois los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vale, pero espera. El vídeo no termina aquí. Porque la historia de Kerem y Hande es demasiado jugosa como para dejarla así. Vamos a profundizar un poquito más, a rascar debajo de la superficie, a conectar los puntos que quizás no habíais visto. Porque, seamos honestos, todos queremos saber qué está pasando realmente entre ellos, ¿verdad? Primero volvamos un poco atrás. ¿Recuerdan el fervor mediático que rodeó su relación? Era una locura. Cada foto, cada comentario, cada interacción era analizada al milímetro. Y eso inevitablemente crea una presión tremenda. Imagínense tener millones de personas opinando sobre su relación, diciéndoles qué hacer, cómo sentirse, cuándo casarse. Uf. A mí me daría algo. Y esa presión, creo yo, fue uno de los factores que contribuyó a su ruptura. Porque aunque se les veía muy enamorados, también eran muy jóvenes, con carreras en ascenso y personalidades fuertes. Y a veces cuando se juntan demasiadas cosas, la bomba termina explotando. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Cuál fue la causa de la ruptura? Ahí es donde empiezan las especulaciones. Algunos dicen que fue por incompatibilidad de agendas, que no podían compaginar sus trabajos con la relación. Otros que hubo terceras personas involucradas. Y luego están los que creen que simplemente se apagó la llama, que el amor se fue desvaneciendo poco a poco. Lo cierto es que ninguno de los dos ha dado una versión oficial de los hechos. Y eso, por supuesto, alimenta aún más los rumores. Pero en mi opinión,
creo que fue una combinación de varios factores. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales. Todo eso pudo haber contribuido a que la relación llegara a su fin. Pero, ojo, que el hecho de que hayan roto no significa que se odien. De hecho, como les decía antes, hay indicios de que mantienen una relación cordial. Y eso es importante porque demuestra que son personas maduras y que saben separar lo personal de lo profesional. Ahora bien, ¿qué significa esa relación cordial? ¿Es posible que haya algo más? Ahí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque, como les decía al principio, interpretar las señales en el mundo de las celebrities es como jugar a la lotería. Puedes acertar, pero también puedes equivocarte. Pero, vamos a analizar esas señales con lupa, ¿les parece? Primero, los likes en redes sociales. Un gesto aparentemente insignificante, pero que en el mundo del famoseo puede tener mucho significado. ¿Por qué darle like a una foto de tu ex? ¿Es solo cortesía? ¿Es una forma de mantener el contacto? ¿O es una señal de que todavía sientes algo? Luego están los encuentros casuales. Se les ha visto en los mismos lugares, aunque no necesariamente juntos. ¿Es una coincidencia? ¿O están intentando verse a escondidas? Y luego están las indirectas de los amigos en común. Esos comentarios ambiguos que alimentan la esperanza de los fans. ¿Están intentando dar pistas? ¿O simplemente están jugando con nuestros sentimientos? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. Pero en mi opinión, creo que sí hay algo ahí. No sé si es amor, amistad o simplemente respeto. Pero creo que todavía hay una conexión entre ellos. Y esa conexión en el futuro podría evolucionar hacia algo más. Pero seamos realistas. Reconciliarse después de una ruptura no es fácil. Se necesita mucho trabajo, mucha comunicación y sobre todo, mucha voluntad por parte de ambos. Y en el caso de Kerem y Hande hay muchos obstáculos que superar. La presión mediática, por ejemplo. Si deciden volver a estar juntos, la atención se multiplicará por 1000. Y eso puede ser muy difícil de manejar. Luego están las agendas apretadas. Ambos tienen carreras muy exitosas y es difícil encontrar tiempo para una relación. Y luego están las heridas del pasado. Esas cicatrices que tardan en curar. Pero a pesar de todos los obstáculos, creo que vale la pena intentarlo. Porque la química entre ellos es innegable. La atracción es evidente. Y el cariño mutuo es palpable. Y esas son cosas que no se encuentran todos los días. Además, creo que ambos han madurado mucho desde su ruptura. Han aprendido de sus errores. Han crecido como personas. Y eso, creo yo, los hace más capaces de afrontar una relación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Volverán a estar juntos? ¿Seguirán caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero como les decía antes, lo único que podemos hacer es seguir de cerca sus pasos, analizar sus declaraciones y esperar a ver qué pasa. Pero independientemente de lo que ocurra, hay una cosa que está clara: Kerem y Hande han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada. Y ese recuerdo seguirá vivo en la memoria de todos los que la siguieron de cerca. Y al final, eso es lo que importa. Que nos hayan hecho creer en el amor. Que nos hayan hecho soñar con un final feliz. Y que nos hayan demostrado que a veces, los cuentos de hadas sí existen. Así que mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo, apoyando sus carreras y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Y si algún día deciden volver a estar juntos, será una gran alegría para todos. Y si no, pues seguiremos admirándolos por separado. Porque al final, lo importante es que sean felices, ¿verdad? Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis aún más exhaustivo de la situación entre Kerem y Hande. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Y mucho amor para todos.